welcome 6th graders. Welcome to your last science class from this unit. And today we're going to still continue talking about skills from this book. The skills from today are how to draw a line, graph. Okay, so Eva is measuring the length of a shadow at different times. These are her results. Okay, we have here the results here, and then Eva wants to draw a line graph. First, she wants to draw the axis. The axis. She looks at the longest shadow length, that is 90 centimeters, and she draws the y-axis up to 100 centimeters. There are 5 different times to go on the x-axis. The time are all 1 hour apart, and she draws a line from the x-axis. Okay, just like this. Entonces, en la Y dibujó, puso los números de la media más alta, y en la X lo puso a cada hora, que eran las dos informaciones que ella tenía, que ella midió. Entonces fue midiendo la primera, que era 90, entonces marcó la primera de las 10 en 90, y así es como fue marcando toda la información que tenía, marcando todos los puntos aquí, y después los unió todos con una línea y le quedó así. Esto ya lo vieron en matemáticas, esto solo es un refuerzo, y así es como hacemos, trabajamos varias de estas durante las unidades anteriores. Y el siguiente skill es repeating measurements to make results more reliable. Okay, so Songs and Mansi have a question. Will a paper towel that is twice as wet take twice as long to dry? Okay, Mansi puts 5 drops of water onto one paper towel. Songs put 10 drops on another. They put both paper towels in a radiator. They use a stopwatch to time how long do they take to dry. But it's hard to tell exactly when it's dry. We can repeat our measurements. Yes, that could make our results more reliable. So, the first time they decide to repeat their measurements. One time to dry in a minute. The first time, 13 seconds, and the second, 15 seconds. The 2-time dry, it takes the first time 12 seconds, and the second time 20 seconds. So the measurements are similar, but songs are not. From the first time are similar, and from songs are not. Okay, los dos tienen diferentes resultados. Entonces dice, to find out which of these results is the most reliable, he can repeat the measurements again. Okay, entonces repetimos los resultados y comparamos para sacar un punto medio. Exacto. Okay, and the last one is repeating measurements to check for mistakes. Repetimos, volvemos a medir para descartar cualquier error. En este caso, todo esto lo pueden ver en la página al final de su libro, en páginas 103 y 104, y en las páginas anteriores tenemos los demás
skills. ¿Y ve? Al final, ¿ok? Para que vayan conmigo. Y en el último estamos hablando, perdón, de Akiko and Sasha are investigating the question, does the shape of a container affect how fast water evaporates? They have 500 ml of water in each container. They measure how much water is left in each container every day. Okay, so you can see the results here. And the results are, carefully at the results, the water is evaporating, so the numbers should be getting smaller. Okay? So, they look carefully at the results. The water is evaporating, so the number should be getting smaller. But Akiko says 445 ml on day 3 is wrong. It has gone up from 408 ml on day 2. So, but 408 ml on day 2 could be wrong. Ok, ¿cómo hacemos esto? They decide to repeat the measurements to check. Y lo volvieron a hacer y ya le dieron las cantidades correctas. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente la primera vimos mal. Entonces es necesario volver a repetir la investigación para saber que las cosas pues se están dando correctamente. Porque en el primero, si se dieron cuenta, la primera cantidad era... En el día 2 era 408 y en el día 3 era 445. No pudo tener más agua en lugar de evaporarse. Entonces ahí el resultado está malo. Lo volvemos a hacer and the new results look correct. Okay. So these are the skills I'm going to repeat for you. Okay. First, measuring the volume of a liquid. Number 2, choosing a bar chart or a line graph. Recuerden, bar chart son estos y este es el line graph. Dependiendo cómo queremos nuestra información y qué tipo de información tenemos. Number 3, how to draw a line graph. Cómo marcamos nuestros resultados. And the fourth one is repeating measurements to make results more reliable. Repetirlo porque probablemente no lo hicimos bien. Lo volvemos a repetir para que nuestros resultados sean más reales, más concretos y más parejos. And number 5, repeating measurements to check for mistakes. Volvemos a repetir el proceso porque probablemente vimos mal y los resultados pues no son correctos y pueden ser obvios a simple vista, como esto de que había menos un día y más el otro, ¿verdad? Okay, so this is all from science from this unit. Remember, if you have questions, you can post it on the comments from the last video. And remember that trabajando vamos sumando, así que hagan todo lo que necesitan. Los videos deben subirlos al espacio de cada video, no todos juntos, no. En el espacio de cada video vamos subiendo pues los videos para que lo que tengan que llevar al colegio es solo lo que es trabajado a mano, ¿ok? Bye.